Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, entramos con noticias del mercado local, del mercado colombiano. Les cuento que durante el primer semestre del 2026, Almacenes Éxito alcanzó una utilidad neta consolidada de 316 mil millones de pesos, cifra que representa un aumento del 31,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior y un margen neto del 2,9% en el segundo trimestre del año. La utilidad neta consolidada fue de 156 mil millones de pesos. Los ingresos consolidados de la compañía en el primer semestre sumaron 10,8 billones de pesos, equivalente a un crecimiento del 4,5%, excluyendo el efecto cambiario. En el segundo trimestre, los ingresos sumaron 5,3 billones de pesos, con una variación positiva del 5,7%, sin efecto cambiario, fundamentados en los resultados de Colombia y Uruguay, la dinámica de la categoría no alimentos por la temporada mundialista y la transición del modelo operativo del negocio retail en Argentina, iniciada el 1 de junio del presente año. Por su parte, el EBITDA recurrente consolidado para los primeros 6 meses del año creció 14,5%, excluyendo el efecto de la tasa de cambio, ubicándose en 931 mil millones de pesos, con un margen del 8,7%. Eso por el lado del grupo Éxito. Ahora les vamos a contar de Cementos Argos, pues esta compañía registró sus estados financieros consolidados del segundo trimestre del 2026 con una utilidad neta del periodo de 82.120 millones de pesos, cifra que representa una variación negativa del 51,9% respecto a los 170.730 millones obtenidos en el segundo trimestre del año pasado. La utilidad neta atribuible a los accionistas de la sociedad controladora se ubicó en 65.974 millones de pesos, cayendo 56,84% frente a los 152.871 millones del periodo comparado. Al aislar los efectos extraordinarios, la utilidad neta ajustada consolidada cerró en 153.955 millones de pesos, lo que equivale a una contracción de 37,06% en comparación con los 244.570 millones del segundo trimestre del año pasado. En el acumulado de los primeros 6 meses del 2026, la utilidad neta del periodo sumó 197.296 millones de pesos frente a 2,31 billones registrados en el primer semestre del 2025, periodo impactado por operaciones discontinuas. Con esta información les cuento que ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap. De momento tiene una variación positiva y ya se consolida en niveles de 2.400, tal como ocurrió al cierre de la sesión del martes. En este caso, 0,27 al alza para ubicarse en 2.429 puntos. Ahí este arranque, pues, por lo menos de manera positiva y extendiendo las ganancias de las sesiones anteriores. Recordemos, estos son niveles que básicamente no se veían en la Bolsa de Valores de Colombia desde mediados del presente junio. Entonces es importante lo que está ocurriendo con este mercado local. Vamos inicialmente con las acciones que básicamente están justificando ese comportamiento al alza, y tenemos que la que más avanza es el título preferencial del Grupo Aval, que gana 2,55% y se ubica de esta manera en 844 pesos. Le sigue en ese orden la acción ordinaria del Grupo Bolívar, que avanza un 2,26% hasta los 80.460 pesos, y la acción preferencial del Grupo Sura, que gana 1,98% y ya se ubica en 46.400 pesos por acción. Hay las tres acciones que más ganan durante esta apertura, durante este momento, pero también hay comportamientos positivos en la acción preferencial de la Vivienda Group, con concreto la acción ordinaria del Grupo Cibes, Grupo Energía Bogotá, preferencial del Banco de Vivienda y preferencial del Grupo Argos, para un total de 9 o incluso un poco más de acciones que están operando a esta altura con una variación positiva. Vamos ahora con las de comportamiento negativo, y en este caso vamos a observar que la que más pierde a esta altura es Mineros, que se devuelve 1,06% hasta los 16.800 pesos. Le sigue Celsia, que cae 1,02% hasta los 4.850 pesos, y Ecopetrol, que pierde 0,94%
hasta los 2.635 pesos, ahí las tres acciones que más pierden, pero también tenemos comportamientos levemente negativos en Terpel y la acción ordinaria del grupo Argos. Sin embargo, pues hacemos ahí la claridad, el MSCI Colcap ya opera con una ganancia aumentada del 0,35% a esta altura y en este arranque. Ahora pasamos a la segunda de las bolsas en cuestión, hablamos de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración NUAM y que en este caso medida a través de su principal índice, hablamos del IPSA, el índice de precios selectivo de acciones, que es la referencia internacional para esta bolsa del sur del continente. De momento tiene una variación positiva leve del 0,07%, 0,08%, ahí vemos obviamente variaciones en tiempo real, eso sí, se ubica en niveles de 11.136 puntos después de una jornada negativa en la que perdió nivel que habíamos visto, digamos, durante las últimas sesiones de 11.200 puntos. Sin embargo, pues siguiendo un poco este movimiento internacional, recordemos que opera muy de la mano con lo que suceda en territorio estadounidense, de momento pues ya se estabiliza en los niveles de 11.100 con esta leve ganancia del 0,07%. Ahora vamos a revisar básicamente cuáles son las acciones que justifican de momento ese comportamiento levemente al alza y tenemos entonces ahí, vamos a organizarlas en orden descendente para saber cuál es la que más está subiendo a esta altura, que de momento podemos observar, una de las que más puntúa ahí es Parque Arauco. Vamos ahora con las de comportamiento positivo inicialmente, pues para revisar principalmente las que justifican el verde que muestra el IPSA. En este caso, ILC la que más avanza, un 2,08%, le sigue Parque Arauco que gana 1,49% y Mallplaza que avanza 1,16%, las únicas tres acciones que están operando por encima del 1% a esta altura en el mercado chileno. También comportamientos positivos en Banco de Chile, en Copec, Falabella, Aguas Andinas de la clase A y Latam, por nombrar las más importantes y que alcanzamos a observar ahí. Ahora las de variación negativa, pues vamos a también revisarlas, cuáles son las que intentan hacer contrapeso al movimiento que está mostrando el IPSA momentáneamente. En este caso, Concha y Toro pierde 1,62%, Cencosud cae 1% y Entel pierde 0,99% a esta altura de la jornada, pero también hay comportamientos negativos, por ejemplo, en Colbún, CMPC, en el Chile, Quiñenco y CAP, que sin embargo, a pesar de que son un poco más de 8 las acciones en este caso que tienen comportamientos negativos, pues no logran hacer un contrapeso a lo que pasa en ese caso con esta leve ganancia en el mercado chileno, por lo menos de manera inicial. Y pasamos a la tercera de las bolsas en cuestión, hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM y que siempre revisamos a través del MSCI NUAM Perú General, que recordemos es el indicador de básicamente referencia para este mercado limeño. Aquí pues hemos tenido digamos altibajos con diferencia a lo que ha pasado en Colombia que viene digamos jalonando ganancias por lo menos durante las últimas tres sesiones. Aquí en Perú tenemos una leve variación negativa por el orden del 0,04% y parcialmente entonces se ubica en 51.000 en 59.554 puntos en este caso, frente a un cierre anterior de 59.581 unidades. Se alejó un poco de esos niveles de 60.000 que incluso alcanzó a rozar básicamente durante sesiones anteriores y pues digamos que se mantiene con una relativa estabilidad ya que la caída es bastante leve por lo menos en este arranque de la sesión. Pasamos a revisar el MSCI NUAM Perú Select, que recordemos es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado limeño y que también tiene una variación negativa por el orden del 0,17%. De esta manera se ubica entonces en 1.564 puntos. Pasamos ya, habiendo revisado Colombia, Santiago de Chile y Lima, a revisar cómo se comporta el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que de manera integrada reúne las acciones más importantes de los tres mercados y que de momento pues tiene una variación negativa por el orden del 0,18% y ya se ubica en los 1.941 puntos frente a un registro anterior de 1.945 unidades. Ahí tenemos entonces Colombia operando en verde, jalonando las ganancias de las sesiones anteriores, mientras que Perú y Chile sí operan a la baja para, a modo general, un comportamiento mixto de la integración NUAM. Aprovechando que estamos hablando de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Y pues básicamente aquí tenemos noticias, pues se sigue, digamos, debilitando el dólar a nivel nacional o, si lo quieren ver así, pues fortaleciendo el peso también frente a la moneda estadounidense. En este caso, un valor de apertura de 3.119 pesos con 50 centavos
Esto quiere decir que inicialmente caía un poco más de 10, 11 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del martes fue de 3.130 pesos con 35 centavos. Ya sin embargo, vemos que, como bien lo arroja la gráfica, tuvo un leve movimiento por encima de esa apertura y posteriormente debilidad, que ha sido, digamos, la mayor parte de la sesión, por lo menos de esta primera hora de operaciones. De momento, decirles que la divisa cotiza sobre los 3.112 pesos con 96 centavos, sigue con operación a la baja y en promedio la divisa se negocia en 3.114 pesos con 53 centavos. Ahí cabe señalar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este miércoles es de 3.121 pesos con 7 centavos y como bien lo arroja la gráfica, pues la divisa se movió entre un mínimo de 3.105 pesos con 50 centavos, muy cerca nuevamente al piso o al soporte de los 3.100 pesos y un máximo en este caso de 3.122 pesos, que es básicamente el pico que vemos en color verde en esta gráfica del dólar en territorio colombiano. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 240 millones de dólares en un total de 501 operaciones, un volumen bastante promedio pues para lo que es esta primera hora de operaciones y pues un dólar que sigue básicamente una tendencia a la baja en lo que respecta al territorio nacional. Ahora pues hagamos básicamente, ya con este repaso que hicimos al mercado colombiano, vamos a pasar a un análisis que hace Corfi Colombiana, en este caso Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi, precisamente sobre este comportamiento. Muy buenos días para todos, hoy es miércoles 12 de agosto del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Las acciones estadounidenses cerraron a la baja ayer martes debido al aumento de los precios del petróleo tras la afirmación de que un funcionario iraní afirmara que el estrecho de Hormuz no se abrirá hasta que se cumplieran las condiciones de Teherán. Las acciones parecen reflejar cierta decepción por la falta de avances tangibles en el Golfo Pérsico, tras reaccionar con entusiasmo a las promesas de un acuerdo inminente la semana pasada. Los rendimientos del petróleo y los bonos subieron ayer, reflejando cierta impaciencia por el proceso, pero las acciones ignoraron esos factores. Hoy en el calendario económico de Estados Unidos se conocerá el dato más importante de la semana, los datos de inflación al mes de julio, en donde su dato analizado se encuentra en el 3.5% y las expectativas esperan un dato un poco menor, del 3.4%. La Reserva Federal le hace mucho seguimiento a este dato porque es su principal función, mantenerla contenida, y existe una preocupación en el ambiente de que afecte gracias al incremento del precio del petróleo por el conflicto. Con respecto al dólar en Colombia, ayer tuvo una jornada volátil con pequeño sesgo a la baja. Abrió en 3.136 y terminó cerrando 6 pesos abajo en 3.130,35. La fluctuación de la jornada fue de 37 pesos, entre un precio mínimo de 3.107 y un máximo de 3.144. Se operaron 1.216 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.121,07, donde bajó 4 pesos con 40 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles para tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.144, 3.153 y 3.165, como soportes 3.125, 3.112 y 3.107. El dólar estadounidense estuvo estable ayer, ya que los participantes del mercado de divisas se abstuvieron de realizar grandes movimientos un día antes de que se publicaran datos claves de inflación que pueden influir en las perspectivas de política monetaria. Las monedas fuertes en la TAL, el euro opera en 1.1538, la libra en 1.3505 y el yen en 159.33. Por el lado del peso mexicano se fortaleció ayer, amanece en 17.0703. Los precios del petróleo continúan altos, dado que no hay acuerdo por ahora en el conflicto Oriente Medio. La referencia Brent opera en 89.56 y la referencia WTI en 83.88. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional, recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense, frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar australiano, por nombrar algunos de los más relevantes en este caso. Tenemos entonces un dólar a nivel internacional reaccionando básicamente al dato de inflación
que ya ahondaremos y que se conoció en territorio estadounidense. Eso sí, les adelanto que salió en línea con las expectativas de Wall Street. En este caso, pierde este dólar a nivel internacional frente a esa canasta de pares un 0,12% y parcialmente entonces se ubica en 99,71 puntos, digamos niveles que también había sostenido durante la semana anterior, pero pues sí, digamos, perdiendo algo de fuerza ya con el lleno de los datos o de los datos importantes que esperamos durante esta semana. Y pues recordar que en la jornada del jueves el dato de referencia será el IPP, el índice de precios al productor, o la inflación mayorista, que también dará vistos de esta inflación en la primera economía del mundo. Aprovechando ese tema internacional, ahora vamos con el toque de campana en Wall Street de London Wason New Energy Tech para celebrar su oferta pública inicial. London Wason New Energy Tech Incorporation, un fabricante chino de lámina de cobre electrificado, fijó en este caso el precio de su oferta pública inicial en aproximadamente 4,3 millones de acciones depositarias o ADS en Estados Unidos en $22 por cada uno de esos títulos, según un comunicado de prensa, generando 94,3 millones de dólares en ingresos brutos. La compañía espera obtener unos ingresos netos de aproximadamente 87 millones de dólares tras deducir los descuentos de la suscripción, las comisiones y otros gastos de la oferta. En este caso, London, vamos a abordar que también básicamente ha concedido a los suscriptores una opción a 30 días para adquirir hasta 642.857 ADS adicionales al precio de la oferta pública inicial. Los ADS comienzan a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo FOIL durante este miércoles y la oferta cierra básicamente durante el jueves, sujeta a las condiciones de cierre habituales. La compañía indicó que tiene la intención de utilizar los ingresos netos principalmente para financiar la expansión de la producción global y la mejora de las instalaciones y la investigación, así como el desarrollo en las mejoras en la eficiencia de la fabricación y ampliación de la cartera de productos y fines corporativos generales. Cantor actúa como gestor, en este caso, del libro de órdenes. Cabe señalar que básicamente es el principal, y Huatai Securities, CMB International y US Tiger Securities actúan como cogestores conjuntos del libro de órdenes, en este caso, como calidad de cogestores para principalmente lo que les estábamos diciendo de la operación. Según la firma de investigación Frost & Sullivan, London Wason fue el mayor proveedor mundial de lámina de cobre para baterías de iones de litio por volumen de ventas en 2025, con una cuota de mercado del 7,6%. La compañía opera 6 centros de fabricación y entre sus clientes se encuentran, por ejemplo, LG Energy Solution, Panasonic Industrial Materials, Samsung SDI, CAT y BYD. De una vez, con este toque de campana, pues revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street, como siempre lo hacemos, comenzando por el promedio Dow Jones, el promedio de industriales, que es el más grande dentro de este mercado estadounidense y que parcialmente tiene una variación negativa por el orden del 0,08%, esto tras la publicación de los datos y pues lo que vaya sucediendo en materia de geopolítica, que principalmente han sido los factores que han impulsado o básicamente han movido los mercados, si se quiere, en estos últimos meses. En este caso, entonces, el Dow Jones pierde 0,08% y se ubica de esta manera en 53.750 puntos, esto alejándose un poco de los niveles récords que habíamos intentado observar con niveles de 54.000 e incluso de 54.700, que es el máximo intradiario que bien nos arroja este índice. Pasamos ahora a revisar el Standard & Poor's 500, recordemos, índice general y de referencia internacional para este mercado estadounidense, esta bolsa de Wall Street, y que contrario con lo que pasa con el Dow Jones, pues aquí sí tenemos una variación positiva por el orden del 0,27%, parcialmente entonces se ubica en 7.749 puntos. Ahí básicamente lo que sucede a esta altura con el Standard & Poor's, y pasamos ahora a revisar el Nasdaq, que va a tener un impulso pues bastante considerable, teniendo en cuenta que ya se han publicado algunos resultados financieros de compañías básicamente relacionadas a temas de inteligencia artificial y que ya les estaremos contando en algunos instantes.
Este Nasdaq puntualmente avanza 1,02% y ya se consolida e incluso busca nuevamente niveles de 30.000 unidades. En este caso opera sobre 29.825 puntos en lo que respecta a este arranque de sesión en territorio estadounidense, que por lo menos medido a través de los principales índices podemos hablar de un comportamiento mixto en el pleno de operaciones. Les cuento que las acciones suben este miércoles gracias a un informe de inflación estadounidense moderado y a las ganancias tecnológicas lideradas por empresas de inteligencia artificial como Corework y Supermicro Computer. El índice de precios al consumidor, IPC, de julio se ajustó a las expectativas. El índice general aumentó un 0,1% con respecto al mes anterior y la inflación anual se situó en el 3,4%. El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 0,2% durante el mes pasado y un 2,5% de manera interanual. La tasa anual, tanto del IPC general como del subyacente, registró un ligero descenso respecto a junio. Esto ocurre mientras la Reserva Federal se ha centrado intensamente en el impacto de las crecientes presiones inflacionarias que están teniendo básicamente sobre el consumidor estadounidense, con 3 de estos diputados o de estos disidentes que votaron a favor de subir los tipos de interés en la más reciente reunión. Estas preocupaciones persisten y el miércoles los precios del petróleo estadounidense superaron los $83 por barril a medida que disminuyen las esperanzas de una reapertura del estrecho de Hormuz. Sin embargo, tras la publicación del informe, aumentaron las probabilidades de que la Reserva Federal mantenga sus tasas de interés sin cambios durante el próximo mes. Según la herramienta FedWatch, las negociaciones de futuros de fondos federales ahora refleja una probabilidad básicamente aproximadamente del 58% de que el Banco Central mantenga su tasa de referencia en el rango actual, que recordemos es del 3,50 al 3,75%. Esto representa un aumento con respecto a más del 45% que se registraba hace una semana. Mientras tanto, los resultados trimestrales y las previsiones de Corework y Supermicro Computer tranquilizaron a los inversores, confirmando la estabilidad de la demanda en el sector de inteligencia artificial. Las acciones de Corework subieron un 18% en las operaciones previas a la apertura, después de que el margen de beneficio operativo ajustado del segundo trimestre de la empresa, básicamente un 5%, superara las expectativas y sus ingresos duplicaran con respecto al año anterior. Supermicro Computer, por su parte, subió un 9% tras unas sólidas previsiones de beneficios e ingresos para el primer trimestre del presente año, básicamente. En ese sentido, y hablando de materia internacional, les cuento que Estados Unidos auspiciará a principios de septiembre en Roma una nueva ronda de conversaciones entre Israel y el Líbano, como anunció un funcionario del Departamento de Estado durante la sesión del martes. Estados Unidos auspiciará a principios de septiembre en Roma una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano, anunció el martes un funcionario del Departamento de Estado. Washington, aliado de Israel, funge como mediador en este diálogo que busca reducir las tensiones en la zona. El movimiento islamista libanés Hezbollah arrastró a Líbano a la guerra en Oriente Medio en marzo, al lanzar cohetes contra Israel en apoyo a Irán. Israel respondió con intensos bombardeos aéreos y una invasión terrestre en el sur que, según Líbano, causaron más de 4.300 muertos. Israel y Líbano, técnicamente todavía en estado de guerra, firmaron a finales de junio un acuerdo marco que prevé el despliegue del ejército libanés en zonas piloto evacuadas por Israel, que sigue ocupando parte del sur del país, supeditado al desarme de Hezbollah. El movimiento islamista ha rechazado en varias ocasiones este acuerdo y se niega a deponer las armas. Pese al alto el fuego vigente desde junio, Israel sigue llevando a cabo ataques en Líbano. El martes un doble bombardeo dejó un muerto y dañó una ambulancia, informaron los medios estatales libaneses y el Ministerio de Salud, que condenó el continuo ataque contra los socorristas. Un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato señaló a la AFP que durante la última ronda de conversaciones en Roma, las discusiones se habían visto retrasadas debido a ataques israelíes, pero que el Grupo de Coordinación Militar para Líbano había podido proporcionar rápidamente información precisa a ambas partes, lo que facilitó la comunicación. Además señaló que las delegaciones militares finalizaron los parámetros operativos, los mapas comunes y una hoja de ruta destinada a abrir futuras zonas piloto. Sin embargo, una fuente de la presidencia libanesa había asegurado a la AFP que Israel se había negado a identificar nuevas zonas en el sur del Líbano para la retirada de su ejército, antes de la verificación del control efectivo por parte del ejército libanés de los dos primeros sectores. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sus conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, llevaron a la liberación de un ex marín estadounidense que había estado detenido en Rusia durante más de 4 años.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes la liberación de Robert Gilman, un exmarín que permaneció detenido en Rusia durante más de 4 años y cuya salud se había deteriorado gravemente en prisión. En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump afirmó que la excarcelación se produjo tras conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin y aseguró que Moscú aceptó liberarlo por razones humanitarias. Según el mandatario, la liberación se concretó sin intercambio de prisioneros, un punto que destacó especialmente en su mensaje. Trump añadió que Gilman regresaría a territorio estadounidense el martes y que ya pudo hablar con él antes de su vuelo de regreso. La publicación estuvo acompañada por una fotografía en la que aparece Gilman visiblemente demacrado con una gorra de béisbol a bordo de un avión y sosteniendo una bandera estadounidense rodeado de varias personas sonrientes. Gilman fue condenado en 2022 a 4 años y medio de cárcel por agredir a un agente de policía en el sur de Rusia. Posteriormente, la justicia rusa amplió la pena a 10 años por nuevos cargos de violencia contra personal penitenciario. El secretario de Estado, Marco Rubio, agradeció a Rusia y al enviado especial Steve Witkoff por las gestiones que permitieron la liberación del exmarín, quien, según Washington, necesita recibir tratamiento médico en Estados Unidos. Aunque celebró lo que calificó como un avance positivo, Rubio afirmó que su gobierno seguirá trabajando para lograr la liberación de otros estadounidenses encarcelados en Rusia. Entre ellos figura Stephen Hobart, un profesor jubilado condenado en 2024 a casi 7 años de prisión por presunto mercenarismo en favor de Ucrania, acusación que él rechaza. Y continuando con más información, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en territorio estadounidense básicamente están reaccionando a los datos de inflación que ya les contábamos anteriormente. Una tasa de inflación anual que quedó en el 3,4% y que de manera mensual varió 0,1% tal como esperaba el mercado, mientras que la subyacente o la inflación básica se mantuvo en 2,5% también en línea con las expectativas del mercado. En ese sentido, les puedo contar que el bono de referencia a 10 años, que es el que siempre revisamos en este espacio, de momento cae en tasa un punto básico y llega a un nivel del 4,66%. Recordemos que en este mercado de deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, aunque de manera leve, como ocurre en este caso en territorio norteamericano, pues básicamente sube el precio del bono o del papel, por lo que podemos hablar de una ligera valorización tras este dato del IPC en territorio estadounidense. Recordemos que este bono de referencia a 10 años también es importante para, por ejemplo, el nivel de endeudamiento del gobierno o de la administración Trump y también los créditos hipotecarios y las tarjetas de crédito en la primera economía del mundo. Entonces ahí, importante lo que sucede a esta altura en materia de deuda pública y pasamos entonces a otro de los sectores importantes que básicamente, como siempre lo recordamos, es el que ha sido más golpeado por el conflicto en Medio Oriente. Hablamos del sector petrolero y específicamente comenzamos con el petróleo de referencia Brent, que recordemos es el de referencia europea y a su vez el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros y que parcialmente ya se tiñe de rojo. Ahí vemos variaciones, cae entre el 0,55% y el 0,60%, que era lo que se observaba hace algunos instantes. Parcialmente entonces se aleja del nivel de $89 que había registrado durante la sesión anterior, digamos, no logró mantenerlos al cierre, pero estuvo muy cerca y ya entonces opera sobre los $88 con 45 centavos el barril. Eso sí, sigue de manera semanal teniendo un impulso de más del 6% con respecto a lo que hablamos de las sesiones del lunes, martes y pues el arranque ya de la sesión en pleno de este miércoles, tanto en la región como en la primera economía del mundo. Pasamos a revisar ahora el WTI, el petróleo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, que también tiene un comportamiento bastante similar. En este caso pierde 0,73% y parcialmente entonces se ubica en $82 con 59 centavos el barril. Ahí leve rojo en este mercado petrolero y esperamos que sucede de aquí al cierre de los mercados, en el caso del petróleo, sobre las 2 de la tarde y ya puntualmente de las bolsas a las 3 de la tarde, como siempre es habitual aquí en Primera Página. Con esta información les cuento que terminamos este espacio de apertura de los mercados. Eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.